El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Mateo capítulo 12. Les recuerdo que hace 2 domingos estuvimos hablando de una mente liberada, porque todo va conectado y lo que usted reciba hoy, conéctelo con una mente liberada. Y la semana pasada hablamos de descubre puertas abiertas y ciérralas. Dice así en Mateo 12, 43 al 45, Jesús enseñando sobre el tema de hoy. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla, lea conmigo, desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Antes de que sigamos con la segunda lectura, en el capítulo 12 de Mateo, antes de esta enseñanza de Jesús de lo que puede hacer un espíritu, dice que le fue traído un endemoniado, una persona demonizada, ciego y mudo. Y dice que Jesús le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, los religiosos, que eran pueblo de Dios, pero que estaban mal, al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús le había sacado, le había echado, expulsado el demonio a este hombre que estaba sufriendo. Como Jesús sabía lo que ellos pensaban, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Y si el reino de Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo pues permanecerá su reino? Diga conmigo: el reino de las tinieblas. Dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán sus jueces. Pero Jesús dice: si por el Espíritu, dice, pero si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Si por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, ha llegado el reino de Dios. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo está contra mí, dice Jesús, y el que conmigo no recoge desparrama. Ahora vamos a leer la segunda lectura. Mire, yo no quiero hablarle tanto hoy, la Biblia le explica la Biblia. Porque ya lo que le narré del episodio por el cual Jesús enseñó qué pasa cuando el espíritu sale, ya el otro pasaje le explicó qué es lo que está pasando. Quiero oír más amenes. Okay. Y si no, diga, levante la mano y diga: pastor, no entiendo. Y entonces ahí predico como 3 horas. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Míreme acá. Cuando dice el diablo, no está hablando que el diablo directamente te va a buscar a ti. Tendrías que ser demasiado súper importante para que te busque el diablo a ti. Pero el diablo tiene demonios. Entonces cuando dice el diablo asigna demonios. A Jesús sí se le apareció el diablo en el monte de la tentación, porque él es la persona más importante del universo, y había ahí una agenda del diablo para venir a tentarlo directamente. Algunos cristianos han testificado: a mí se me apareció Satanás. Bueno, no, podría ser, maybe not. Pero que hay demonios que trabajan con el diablo en el reino de las tinieblas, eso sí es verdad. Amén. Gloria a Dios. Mi tema en el día de hoy:
cuidado con los ángeles de las tinieblas. Dile a tu vecino, cuidado con los ángeles de las tinieblas. Puede sentarse en la presencia del Señor. A mí me ha gustado ponerle o hablar de los demonios como ángeles de las tinieblas. ¿Ven? Porque son ángeles caídos que están en la oscuridad. Preguntas que vamos a responder. ¿Es posible que un creyente esté demonizado? ¿Es posible que un creyente, voy a usar otra palabra, y usted ponga atención, esté poseído por un demonio o demonios? Son preguntas que vamos a responder en el día de hoy. Ahora, la palabra poseído y la palabra demonizado son dos cosas diferentes y más adelante lo vamos a aclarar. Recuerde que nuestro pasaje central en esta serie, Verdaderamente Libres, es Juan capítulo 8. Cuando el Señor le habla a esos judíos que habían creído en Él, y Él les dice a ellos, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Si permanecen en qué? En mi palabra. No les dijo si permanecen en oración. Si permanecen en mi palabra. ¿Que hay que orar? Claro que hay que orar. Pero si no sé la palabra, voy a orar disparates. Si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos le responden, ¿cómo que seremos libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos no reconocen esclavitud. Entonces, si ellos dicen no somos esclavos de nadie, pues había que contarles la historia que ellos mismos se la saben. Fueron esclavos de los egipcios y están celebrando el Passover. Fueron esclavos de los babilonios. Y ahora están subyugados por el imperio romano. Entonces ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y ellos están hablando en término natural, pero igual están negando. Una de las palabras que ellos usan, ¿cómo así que seremos libres? Nosotros somos hijos de Abraham, dicen ellos, por la descendencia de la línea natural. Pero Jesús les dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes no hacen las obras de Abraham, ustedes hacen las obras del diablo. ¿Sabe lo que les está diciendo? Ustedes están bajo la influencia de demonios, del diablo. Por eso ustedes no hacen las obras de Abraham. Porque si de verdad ustedes estuvieran bajo la influencia del Dios Altísimo, las obras de Dios harían y no las obras del diablo. Diga conmigo, influencia. Lo que Jesús le está diciendo es que ellos están bajo la influencia, y al estar bajo la influencia son esclavos, están en bondage, right? Ok, yo quiero leer unas escrituras para seguir mirando y que la escritura le explique la escritura en el día de hoy, amén. En Marcos capítulo 5, si lo quiere leer conmigo, pero no se distraiga. En Marcos 5:1 dice que Jesús con los discípulos vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, es decir, que él vivía en el cementerio. Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Y ahí no está hablando el hombre, está hablando el demonio que está dentro del hombre. Porque mire lo que le dice,
te conjuro por Dios que no me atormentes, porque la presencia del Señor atormenta a los ángeles de las tinieblas. Y luego dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Es decir, Jesús cuando vio a este hombre, sintió compasión por él, tuvo misericordia de él y le dijo al espíritu, sal de ese hombre. Y el demonio responde, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Te conjuro que no me atormentes. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. El demonio responde y dice, Legión me llamo. Y la legión era un batallón de soldados romanos que eran más de 6,000 soldados. Espero, porque yo sé que algunos creen que son 2,000, pero no es 2,000. Eran 2,000 cerdos para recibir 6,000. Le estoy hablando a los que ya han leído el pasaje. Para recibir más de 6,000 demonios. No me atormentes, porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba, el demonio le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, porque son territoriales. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Sin el permiso del Señor no se pueden mover. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. ¿Cuántos cerdos? Como 2,000 y como más de 6,000 demonios. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y se ahogaron. En el mar se ahogaron. Ok, está bien, vamos a hacer. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Imagínense eso. Imagínense cómo estaba antes, imagínenselo ahora. Y tuvieron miedo, la gente de la región tuvo miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. En vez de decirle, Jesús, quédate y sigue aquí haciendo esta obra de liberación, les no, vete. Porque se nos está dañando el negocio de las chuletas y los chicharrones. Y comenzaron a rogarle que se fuera. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido, ¿qué cosa? Misericordia de ti. Si hay alguien aquí o allá donde están en el otro campus, que cuando se entera, sabe o discierne que una persona está endemoniada y como que o le tiene miedo o no quiere estar con esa persona, usted tiene que mirar a Jesús, porque Jesús, ¿qué tuvo? Ahí no dice que el hombre lo avergonzó. Tuvo misericordia, tuvo compasión de él. Y por esa compasión fue que lo liberó. Gloria a Dios. Y no lo dejó que se fuera con él. Ve, cuenta cómo el Señor te ha bendecido y la misericordia tan grande que tuvo de ti, la compasión. Este hombre se fue a publicar a Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. En el día de hoy vamos a ver 3 cosas importantes acerca de demonios, demonización, de libertad. El primero de ellos es: los demonios son reales. Satanás y los demonios son reales. El segundo es: Jesús echa fuera a los demonios. Siempre. Siempre. Y el tercero es: usa las armas de la verdad para ser libre.
Ya le di los 3 puntos, ¿se quieren ir? Oh, ok. Bueno, como los 5 que se van a quedar, quédense ahí tranquilos entonces. Los demonios son reales, es el primer punto. En los evangelios, más de 60 veces se encuentran episodios con demonios. Antes de Jesús no había un ministerio de liberación, de expulsar demonios, como cuando Jesús apareció. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no estaba bien. Y el que no está bien no puede echar fuera demonios. Pero cuando apareció Jesús, entonces comenzó a echar demonios porque él tenía autoridad sobre los demonios. Amén. Él vino y comenzó a hacer esa obra. Recuerde algo, que los demonios son 1/3 de los ángeles que Dios había creado y que salieron, traicionaron, dejaron a Dios y se fueron con Lucifer, que era un querubín protector, pero que se convirtió en el adversario de Dios. 1/3 de los ángeles se convirtieron entonces en ángeles caídos, en demonios. Importante saber esto, porque a veces la gente tiene miedo a los demonios, pero por cada demonio que venga a mí, yo tengo 2 ángeles contra ese. Es 1/3. Hello. Los ángeles caídos son seres no corpóreos, no tienen cuerpo. Por eso ellos buscan cuerpos para habitar. Por eso pidieron, ¿cierto? Primero estaban en este hombre y luego ellos pidieron ser enviados a los cerdos. Hay animales que pueden estar endemoniados. Un perro puede estar endemoniado. Los demonios son reales. Pero póngame atención a esto. Muchos cristianos no creen. Hay 2 grupos de personas que el enemigo ama. Primero los escépticos y segundo los supersticiosos. Diga conmigo, escéptico y supersticioso. Los supersticiosos ven demonios debajo de cada piedra y detrás de cada mueble. Y todo es demonios, demonios, demonios. Eso es un extremo. Y los escépticos dicen que no existen los demonios hoy o que nunca han existido. Los dos están mal. Entonces salen hablando y dicen, ¿viste al pastor predicando de demonios? No existen demonios, no le creas. Yo te digo, sí los hay y ellos tratan de poseer moradas que no son de ellos. Ellos tratan de poseer moradas que no son de ellos, lugares para habitar que no son de ellos. Porque ellos no tienen dónde habitar, pero para dañar ellos quieren eso. Los 2 extremos están en esclavitud porque están en engaño. Unos quieren que se hable de este tema, que no se hable de este tema. El que es escéptico dice que no quiere que se hable de este tema. Y los otros que son fanáticos de esto dicen, ahora sí llegamos a la acción. Vamos a hablar mucho de eso. Ahora sí llegamos a lo bueno. Si estás en alguno de los 2 extremos, debes moverte al balance bíblico, que es la verdad de la palabra de Dios. Hello. Aquí nosotros en la iglesia Centro Bíblico de New Jersey no somos escépticos, pero tampoco somos supersticiosos. Y tengo una buena noticia. Jesús vino para liberarnos. Hay gente que creen que para que una persona crezca, avance y tenga más libertad, porque cuando venimos al Señor vinimos atados, esclavos, y fuimos liberados, hubo una liberación general, pero de ahí en adelante continuamos en transformación. Hay quienes dicen que para que una persona avance en ese proceso, para que la gente sea libre, para que vivan vidas plenas, lo único que necesitan es la palabra de Dios, que no necesitan nada más sino discipulado. Y otros dicen, lo único que la gente necesita para ser libre de ataduras y adicciones, lo único que necesitan es liberación. Entonces unos dicen lo que se necesita es discipulado y los otros dicen lo que se necesita es liberación. Creen que la liberación es la respuesta para todo. Diga conmigo, la liberación no es la respuesta para todo. Hello. Entonces yo tengo una frase que he usado por muchos años. Tú no puedes echar fuera la carne. Todos tenemos la naturaleza carnal y tú no puedes discipular un demonio. Tú no puedes echar fuera la carne, y si tú vienes con un problema carnal, yo no te puedo echar fuera la carne, ni Dios tampoco. Necesitas la palabra y necesitas ser serio con la palabra de Dios.
bajo la unción del Espíritu Santo. Pero si tienes un demonio, yo no puedo darle la palabra al demonio que está ahí, porque no puedo discipular. El demonio no va a cambiar. Necesito liberarte. O necesitas que te liberen. Entonces la pregunta que muchos están haciendo en este momento, gracias por hacerla. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Discipulado o liberación? ¿Sabe cuál es la respuesta? Sí. ¿Cómo así? Sí. Las dos. Todos necesitamos discipulado. Y todos necesitamos liberación. Pastor, ¿cómo así? Yo he pasado en mi vida de cristiano por discipulado, por liberación. Hello. Todos necesitamos liberación de la influencia del enemigo. No te molestes, no te enojes. Otra vez te digo, Jesús te puede liberar. Entre más tú aprendas la palabra, entre más conozcas la verdad, más fe y más esperanza tendrás para ser libre. Cuando no puedes sacarte algo de la mente, algo malo de la mente, debes mirar si tienes un problema de influencia demoníaca. Dile a tu vecino, el pastor dice, Jesús te quiere liberar. Jesús te quiere liberar. Jesús te quiere liberar. Jesús te quiere liberar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dice la palabra en Mateo 8 que cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, su suegra estaba enferma, tenía fiebre, él le tomó la mano y con tocarle la mano la fiebre se fue. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. ¿Cuántos? Y con la palabra que hizo, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hello. Ahora la pregunta es, ¿por qué los trajeron? Si de pronto yo me encontraba un amigo que era creyente, yo sabía que estaba mal y Jesús está allá y está sanando enfermos y echando fuera demonios, ¿por qué lo traje? Mira, tu respuesta está en que Jesús te libere. ¿Por qué lo traje? Porque Él está aceptando que tiene un problema. Porque Él no va a venir conmigo si no acepta que tiene un problema. Entonces, las únicas personas que no pueden ser libres son los que no reconocen que tiene una atadura o esclavitud en algún área de su vida y que el enemigo está allí haciendo de las suyas. Si no lo admites, no puedes ser libre. ¿Quién? ¿Yo? Y cuidado, hermanos, porque nunca use ese término de endemoniado para insultar a nadie. Porque no es un juego. Eso es como si alguien que tiene una enfermedad terminal tú lo insultas porque está enfermo. Es lo mismo. Entonces los demonios entran en la gente por las puertas que nosotros les abrimos y vienen para robar, matar y destruir. Cierra la puerta del orgullo, que es una de las principales. Cierra la puerta del ocultismo o de creer en amuletos y en cosas. La semana pasada yo andaba y les dije, los que tienen colgada la sábila detrás de la puerta o la herradura o la pata del conejo en el bolsillo, más vale que bote eso, porque usted no está para confiar en esas cosas sino en el Dios Altísimo. Eso es un ídolo, échelo fuera, quémelo, sáquelo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y usted tiene que cerrar la puerta de pecado continuo en las áreas donde haya pecado continuo. ¿Puede un cristiano estar poseído? La palabra posesión es fuerte porque cuando alguien posee algo, se posesiona y se adueña. No, un demonio no puede poseer a un creyente, o demonios no pueden poseer a un creyente, porque ellos nunca serán dueños de ti ni de mí. El dueño tuyo y el dueño mío se llama Jesucristo. No puede poseer, pero sí puede influenciar. Diga conmigo, influenciar un área de mi vida, pensamientos, deseos, etc. Diga conmigo, sí puede influenciar un área. Depende si tú le abres la puerta y si tú lo dejas ahí, o si tú descubres que está ahí, lo dejas ahí porque te gusta ese estilo de vida o ese asunto. Hello. Entonces es importante, cuando hay un área en nuestra vida donde hay esclavitud, el demonio no es dueño de ti, pero tiene poder, tiene control y tiene autoridad. Y tú necesitas ganar, aleluya, el control de esa área de tu vida, gloria al Señor, para que puedas vivir verdaderamente libre. Necesitas ganarlo. Entonces no somos poseídos, pero sí podemos estar bajo el control de un demonio en una o más áreas de nuestra vida. La palabra demonizado, estar bajo el poder o la autoridad de un demonio en un área de nuestra vida. Control. La lujuria. ¿Ok?
Y la lujuria es hombres y mujeres. Siempre le atribuyen la lujuria a los hombres. Cuando hay lujuria y no te sacas eso de la cabeza, ponle atención. Y por eso qué bueno los temas que se le dan a los hombres en la red de hombres, porque es con la palabra que podemos vencer y echar fuera el demonio. Sin la palabra no se puede. Y también los temas a las mujeres. La falta de perdón. En uno de los temas hablamos cómo dice Jesús, entréguenlo a los verdugos. Cuando no hay perdón, cuando hay rencor, cuando hay deseo de venganza, se abre una puerta y ahí viene un espíritu para mantenerte de esa manera. El resentimiento, la amargura. Y todo lo que es bueno, pero se usa en un estado de esclavitud. Como por ejemplo la comida. Hay algo que se llama glotonería. Y hay un espíritu de glotonería que esclaviza al hombre. Cuando digo hombre, es hombre o mujer. Para que tenga un deseo excesivo por la comida y nada le satisface. El alcohol, las adicciones. Y ojo, porque siempre que pensamos en adicciones pensamos en drogas, alcohol, sustancias. Una persona que es workaholic es una persona que está adicta al trabajo. ¿Sabe cuánta gente están adictos al trabajo o por avaricia? Porque creen que tienen que ganarse todo el dinero del mundo. O porque tienen problemas del alma y para no tener tiempo libre para pensar en esas cosas, en vez de sanarse y buscar la sanidad de Dios, quieren estar siempre ocupados. Así es, amén. Es una adicción. Hoy en día la adicción a la pornografía, la adicción a los medios. Gente que no puede vivir ni una hora sin estar mirando el teléfono. Adicciones, ahí hay entonces control. Entonces la pregunta es esta: ¿hay algún área de tu vida en la que no puedes ganar la victoria? ¿No puedes tener el control? ¿Hay algún área de tu vida que tú sientes, que te sientes sin esperanza y sin fuerza? Un área de tu vida donde pecas una y otra 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 y otra. Bueno, tengo que parar porque me tengo que ir ahorita parador. Y otra vez. Hello. Y no puedes ser libre. Despiértate, porque hay un área de esclavitud. Y Jesús te está diciendo, como le dijo a esos que habían creído en Él: si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay buenas noticias. Conozco al que te puede liberar y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Pero reconoce. Supongamos que tú dejas la puerta de tu casa abierta o que la dejaste hoy abierta. Ahorita algunos se van a asustar, ¿la cerré o no? Y cuando llegas encuentras a un ladrón adentro. La pregunta es: ¿es ese ladrón dueño de tu casa porque está adentro? Pero él vino a robar y a destruir y quizás a matar. Hello. ¿Qué tienes que hacer? Sacarlo. Porque aunque no es dueño de tu casa, está adentro y tiene control hasta que sea arrestado y sacado de allí. Amén. Un creyente que mira pornografía abre la puerta y el enemigo está adentro, que no tiene ya control de esas cosas y otro sinnúmero de cosas, porque está bajo la influencia de un espíritu al que le abrió la puerta, está bajo su poder. Si de pronto usted ahorita está, wow, así como que, wow, este mensaje como que no, me estoy deprimiendo. No te deprimas, porque el segundo punto es: Jesús los echa fuera. Jesús los echa fuera. Vamos, dale high five a alguien y dile: Jesús los echa fuera. Dile, Jesús los echa fuera. Sí, y aquí, entonces, porque este es un mensaje muy completo. Este no es un mensaje como que, el pastor vino y nos dijo que si hay esto y esto, podría estar bajo la influencia del demonio. Y pues Jesús los echa fuera. Amén. Jesús los echa fuera. Déjenme leerle algunas escrituras. Dice en Mateo
capítulo 9, que al salir ellos de allí le trajeron un mudo endemoniado. Después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Le trajeron un hombre así y él le echó fuera el demonio. En Mateo 17, 18 dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Mírame acá, en este momento la palabra llama esa liberación una sanidad. Cuando alguien es liberado, está recibiendo una sanidad. Sanidad no es solo la del cuerpo físico, porque dice que gente habían venido a donde Jesús y un hombre vino y se arrodilló y le dijo: Señor, ten misericordia, mi hijo es lunático, tiene un espíritu que lo hace tirarse en el fuego y en el agua. Se lo traje a tus discípulos y ellos no lo pudieron sanar. Respondiendo Jesús les dijo: generación incrédula, ¿cuántos creyentes hay aquí? Porque para que nosotros tengamos victoria sobre las tinieblas en nuestra lucha espiritual contra demonios, más vale que seamos gente de fe. Una de las cosas que el enemigo promueve es la incredulidad. Él está contra tu fe. Entonces dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Tráigame al muchacho acá. Reprendió Jesús al demonio. Cuando salió del muchacho, este quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos le dijeron: ¿y por qué nosotros no lo pudimos echar? Y él les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte: pásate de aquí a allá, y lo que ustedes dijeran sería hecho. Nada les será imposible cuando tienen fe, dijo el Señor. Jesús echaba fuera los demonios de la gente, pero sucede algo, que después Jesús comenzó a delegarle eso a sus discípulos. Entonces, en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo, lea conmigo, a predicar y que tuviesen autoridad, léale en voz alta, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y en Mateo 6, 12 y 13 dice: y saliendo, Marcos, él los llama y les dice: les doy autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. ¿Quién dio la autoridad? Jesús. Él echaba, pero ahora él dice: la tarea es muy grande. Hay mucha gente necesitada y atada en el pueblo de Dios, porque recuerde que ellos estaban primero para el pueblo de Dios, primero los de la casa. Y aunque hubo un par de excepciones, eso tiene otra explicación. Dice en Marcos 6: y saliendo estos que él llamó, predicaban que los hombres se arrepintiesen, lea en voz alta, y echaban pocos demonios. ¿Y echaban pocos demonios? Oh, ¿se está leyendo? Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Después el Señor dice: 12 están haciendo la obra, necesito más. Llama a 70 y les dice: vayan, ustedes tienen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios, para liberar la gente del pueblo de Dios de Israel. Entonces leamos en Lucas 10, 17. Le dije que esto era solo de leer la Biblia hoy. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Míreme acá. Mire acá. Ahorita seguimos leyendo allá. Ellos llegaron, nos enviaste con autoridad, aún los demonios se nos sujetan. ¿Qué creen que Jesús les dijo? ¿Really? ¿De verdad? No, él no les dijo eso. Él sabía que eso iba a suceder. Oh, ¿dónde están los creyentes aquí? Les dijo, mire lo que él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El día que él quiso ser igual a Dios, cayó en el mismo segundo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y serpientes y escorpiones son usados como un símbolo de demonios. Hello, ¿dónde estás, hermano? Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué tienen miedo a los demonios? Si tú eres un creyente de verdad, que creíste en Jesucristo, que eres de Él, ninguna fuerza del mal te puede dañar.
Dios le puede dar permiso para que haga algo, pero al final no te puede dañar. Al final tú saldrás victorioso. Ay, es que gente que viene, perdón, te lo digo con sensibilidad, cristianos que están asustados porque le hacen brujería. Ninguna fuerza del mal te puede dañar. Te hace brujería cuando tienes una puerta abierta y cuando tú crees que eso sí te puede dañar, en vez de creer que el poder de Dios es más grande, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y si tú vienes así, yo oraré por ti. Pero si tú no crees que mayor es el que está en ti, si tú no crees que ninguna fuerza del mal te puede dañar, aunque yo ore por ti, nada va a pasar, porque depende de que tú conozcas la palabra. Y cuando conoces la verdad te hace libre. Te para firme y dice que me hagan lo que me hagan. El brujo se puede parar en la cabeza, al final su altar se caerá, al final los dardos volverán a él y nada me hará daño. Mire, para el que cree diferente, hoy hay un choque. ¿Cómo no? Yo creía que sí me puede hacer. Brother, sister, crea la verdad. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Ya conmigo, eso no es lo más grande. Love this. Eso no es lo más grande, hermanos. Eso es lo normal. No se regocijen, hoy los espíritus se me sujetan, yo echo fuera muchos demonios. Sino regocíjate que tu nombre está escrito. Yo voy a decirlo en Apocalipsis language, en el libro de la vida. Está escrito en los. Regocíjate de eso. Oh, uy, el líder vino y echó fuera ese demonio. Eso no es nada. Lo más lindo es que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Está escrito en los cielos. ¿Por qué digo eso? Porque a veces en algunos círculos se ha tomado la liberación como un espectáculo. Y eso no es para hacer espectáculo. Es un asunto serio de la vida de la persona que está recibiendo liberación. Y también es un asunto serio para el culto de la iglesia, porque a veces le damos más atención al demonio que a Cristo en el momento en que hay un mover por ahí raro. El que merece toda la atención es Jesús, no un demonio. Yo lucho contra esto y es una lucha fuerte, porque nos gusta el sensacionalismo. ¿Sabe por qué nos gustan las manifestaciones del Espíritu? Porque las hacemos algo sensacional. Yo me pregunto cuántos de ustedes, sin hacer un llamado al frente, se ora desde aquí y fueron sanados de enfermedades. Y no se hizo un show de eso. Pero sí le digo, testifique de lo que Dios hizo. Vaya y dígale a otros, el Señor me sanó, el Señor me liberó, el Señor hizo esto. Eso sí, publíquelo grandemente para que la gente vea que Dios es Dios. Porque a la final, el que es usado para eso es usado para sanarte a ti, pero lo principal es para que dirija la mirada del que recibió a aquel que es el que lo sanó, el que lo liberó. Entonces la gente corre donde se hace un show de eso. Yo recuerdo que en la Speedwell Avenue mucha gente me testificaba. Yo hacía oraciones de liberación desde el frente. Y gente me testificaba, pastor, el domingo cuando usted oró tal cosa, sentí que algo me salió por la boca. Y no hubo bulla. Y tampoco me echaron a perder la alfombra. Ahora, es cierto que a veces hay algunas demonizaciones más fuertes que requieren más bien un trato privado, con 2 o 3 hermanos o hermanas que ayuden. Pastores asociados, supervisores, necesitamos comenzar a organizar ese tipo de trabajo en la iglesia. Hello. Ahora, no hagamos de eso un espectáculo ni creemos sensacionalismo. Bendigamos la gente, porque la gente que está atada necesita ser libre. Y en el versículo 21 Jesús dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, así te agradó. ¿Sabe lo que está diciendo? Ellos vinieron y dijeron, los demonios se nos sujetan.
Y él les dijo, yo vi a Satanás caer, eso no es lo más importante es que su nombre esté en el libro de la vida. Y dice, Padre, gracias porque tú no le has escondido esto a esta gente sencilla. Porque a veces la gente estudia tanto que ya dicen, no existen los demonios. Hoy en día hay un porcentaje de la iglesia americana que no creen que Satanás es real. Y se congregan y cantan cantos y leen la Biblia. Pero esto es para gente humilde. La revelación es para gente humilde. La mayor parte del ministerio de Jesús fue liberando. Hello. Hubo un creyente que nació en una iglesia donde se hablaba esto, se enseñaba esto. Después fue a una escuela bíblica donde se enseñaba eso. Pero después él cayó en un círculo en las misiones donde había un grupo de cristianos que no creían en eso. Entonces un día entraron en la conversación y él en las misiones encontraba mucha gente demonizada y él enseñaba a la gente, ministraba y todo esto. Y él se pone a hablar con los ministros de este grupo y les dice, entonces ustedes no echan fuera los demonios. Ellos dijeron no. Entonces él les dice, entonces ustedes los dejan adentro. Lo dijo de una manera inocente porque él creía la verdad. Entonces el enemigo se enfoca, diga conmigo, Dios libera, Jesucristo libera. El enemigo se enfocará en nuestra debilidad y en nuestra historia. ¿Sabe cómo el enemigo trabaja con nuestra cabeza? Enfocándose en las áreas que somos débiles y en nuestra historia. Tú no te acuerdas lo que hiciste. Hello. ¿Por qué? Número uno, porque quiere hacerte creer que no puedes ser libre. Diga, pero él es mentiroso. Aleluya. Diga, y si Cristo me libertare, seré verdaderamente libre. Vamos, dilo. Si Cristo me libertare, seré verdaderamente libre. Mire, los demonios son tercos. Tú le dices, sal, no salgo. Sal, no salgo. Sal, no salgo. En el nombre de Jesús. ¿Sabe que en la lectura del Gadareno, algo que me llamó la atención esta semana es esto? Él estaba muy demonizado. Y póngame atención a esto, diga conmigo, grados de demonización. Y siempre he usado una escala para ilustrar. No que esto es así, pero es como para ilustrar. Una persona que está influenciada en un área de su vida y el enemigo tiene ahí poder y fuerza, pero no es como lo del Gadareno, pues decíamos, tiene un grado de demonización número 1. Y depende qué tiempo ha estado metido en ese pecado y en esa atadura, pues puede ser 2, 3, 4, 5. Y si llegamos a 10, pues el endemoniado Gadareno estaba con un grado de demonización número 10. ¿Sabes qué vale la buena noticia? Que ninguno aquí estamos así. Pero en Marcos, donde está este pasaje, en el versículo 6, dice que el Gadareno se enteró que Jesús venía y le salió al encuentro y se postró y lo adoró. ¿Sabe lo que eso muestra? Que si hay algo que el enemigo no puede hacer, es impedirte que tú busques a Jesús y lo adores. Que lo busques y lo adores. Que lo busques y lo adores. La adoración es importante. En Marcos 16, 17 dice, entonces el Señor Jesús liberaba, llama a 12, llama a 70, pero luego nos da la gran comisión. En Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Diga conmigo, eso es para mí. Porque él dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, ¿cuál es la primera señal? En mi nombre. Léala, 1, 2, 3. Es la primera señal que aparece de la gran comisión en Marcos 16. En mi nombre echarán fuera demonios. Luego dice, hablarán lenguas. Luego dice, sanarán los enfermos. Número 3, sé libre con las armas de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, revelada. Porque tú la puedes saber aquí, pero todavía no está revelada, no la ves con claridad. Los demonios tienen influencia, control, poder. Pero entendamos que el enemigo, Satanás, es engañador, mentiroso y asesino. Y que la manera en que él trabaja para destruir es engañando y mintiendo.
Él dice verdades a medias. Él te puede coger un versículo de la Biblia y te dice una verdad a medias, lo cual es una mentira, o te puede decir una falsedad completa. Y entonces allí el enemigo gana. En Apocalipsis 12:9 dice que el enemigo fue arrojado, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego en Juan 8:44 dice: el diablo es un asesino desde el principio, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces todo esto que vemos allí, vemos como el enemigo usa palabras y pensamientos para engañar. Diga conmigo, engañar. Alguien dice: no, a mí no me engañan. Entonces ya estás engañado de que él no te puede engañar. Entonces a veces los cristianos tienen ciertas posiciones en cuanto a ciertos principios de la palabra y se sienten seguros y se paran firmes y dicen: yo no lo creo así, yo no lo creo, aunque el pastor lo predique, eso es cosa del pastor, eso es cosa de los líderes, yo no creo eso, porque están engañados. Y te discuten y se paran y te... Hello. El enemigo usa palabras, usa pensamientos para engañar. ¿Ustedes sabían que el diablo también hace milagros? En las misiones muchas veces gente dice: oh, mire, pastor, yo no soy cristiano, pero yo fui donde un fulano y ese hizo esto, y mira, mi hijo se sanó. Y le doy gracias a Dios. Y yo le digo: pero eso no fue Dios, porque el enemigo hace milagros, hace milagros en el servicio de una mentira, para mantener a alguien engañado, atado y oprimido. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el arma central? Dile a tu vecino: la verdad. Ahora diga conmigo: fe en la verdad. La palabra de Dios es la verdad. En 2 de Timoteo capítulo 2 encuentro un principio. Está escrito de otra manera, yo saqué una parafrase, pero es un principio. Es el principio de cómo es míreme acá por un momento. Míreme acá. Porque a veces creemos que solo hay una manera de liberar. Y que la única manera de liberar que existe es: voy a llamar al hermano, él reconoce que tiene una atadura, y entonces yo comienzo a orar por él y comienzo a reprender y a echar fuera, y que esa es la única manera de liberar. Míreme acá, diga conmigo: voy a aprender por lo menos 3 maneras en las cuales se puede liberar o recibir liberación. Gracias por el entusiasmo. Entonces, la manera en la cual el principio que está en 2 de Timoteo, gente es liberada de las garras del diablo, dice de la siguiente manera: enseña con bondad, corrige en amor. Dios quizás les dé arrepentimiento, y viniendo al conocimiento de la verdad, serán liberados o escaparán del poder del maligno, quien los ha tomado cautivos. Esa es una parafrase de ese versículo. ¿Qué está diciendo allí? Que cuando hay un maestro o un predicador que enseña con bondad, que corrige en amor, eso, cuando la persona que recibe la enseñanza está abierto y abraza y es confrontado, entonces Dios le da arrepentimiento. Y cuando esa persona va ahí en ese punto, viene al conocimiento de la verdad, conoce la verdad, y lo que dijo Jesús es: el que conoce la verdad es libre. Entonces son liberados o escaparán del lazo o de la trampa o del poder del maligno que los ha tenido cautivos. Porque es un principio. Diga conmigo: principio. Pablo lo usa para la gente que son antagónicos contra él, pero es un principio. ¿Sabe lo que podríamos pensar en este momento? Gracias, pastor, porque usted siempre nos enseña la palabra con amor. Usted nos corrige con bondad. Yo tengo una pregunta. ¿De cuántas cosas, de cuántas ataduras y de cuántos demonios tú has sido libre a través de los tiempos, congregándote bajo la enseñanza de la palabra que Dios me ha dado? Y no necesitamos hacer ningún show.
Dile a tu vecino, ¿sorpresas te da la Biblia? La Biblia te da sorpresas. Diga conmigo, la enseñanza, el amor, la paciencia y la soberanía y buena voluntad de Dios intervienen para liberar del lazo del diablo, de demonios, para liberar de la voluntad la esclavitud del maligno. Hay áreas donde el enemigo te tenía influenciado y tenía poder, pero a través de venir a la iglesia y oír la palabra, fuiste libre. No fue una cuestión de un día. Diga conmigo, eso es guerra espiritual. Yo no creo que para estar seriamente involucrado en guerra espiritual, una guerra espiritual donde estamos liberando personas de los poderes de los demonios, del diablo, tú tienes que hacer liberaciones en todas las reuniones, liberaciones de ese tipo. Los predicadores y maestros, porque aquí entonces voy a incluir a los que están bajo mi cobertura enseñando, en jóvenes, en donde quiera que estén enseñando, en los domingos, los miércoles. Los predicadores y los maestros, tienen que ser fieles a la palabra, amorosos. Tenemos que ser fieles, amorosos, humildes, arrepentidos, que amamos la gente. Yo no puedo venir aquí a darle una palabra que lo va a liberar si yo primero no me la he aplicado a mí. Si yo primero no he sido confrontado, Dios no me ha confrontado o no me he dejado confrontar para poder venir y hacerlo. Pero tengo que ser amoroso, tengo que ser fiel, humilde, amar la gente. Satanás es mentiroso y él no puede permanecer donde está la verdad. Hay que predicar la verdad y dar la verdad. El enemigo no puede tener influencia en cada aspecto de tu vida donde tú tienes la verdad. El enemigo no puede tener influencia en cada área donde tienes la verdad. El enemigo no puede influenciar cada área de tu vida donde tú conoces la verdad. Valora el ministerio de la palabra, el ministerio de la verdad. Porque cuando tú recibes la verdad y te es revelada, aunque la habías oído 10 veces, otra vez va a predicar lo mismo y de repente ese día, ¡plip!, se le abrieron los ojos del corazón y vio y recibió libertad. Gloria al Señor. Eso se llama fe. El enemigo es asesino. Él no permanece donde hay amor. Diga conmigo, tiene que haber amor. Tiene que haber amor. Tiene que haber un deseo de liberar la gente, de ayudar a la gente. Así que si somos dadores de la verdad, abnegados, sacrificados, quiere decir amorosos, triunfaremos sobre el enemigo. Míreme acá, diga conmigo, abnegado. Esto no lo digo mucho, unas cuantas veces lo he dicho en 21 años. Quiero decirte que tú estás en una iglesia donde tu pastor es súper abnegado para darte una palabra que te trae verdadera libertad a tu vida. Y que pararme aquí el domingo tras domingo no es un paseo en el parque, que requiere mucho sacrificio personal, que requiere negarme a mí mismo, que muchas veces requirió sacrificar mi familia o sacrificar tiempo con mi esposa, y lo sigue siendo. Y es importante que usted lo tome y lo valore, porque si tú no lo valoras, tú no serás un beneficiario de la palabra que Dios da a través de este siervo y de los siervos que están aquí para libertarte. Necesitas valorar eso, porque a veces lo tomamos por sentado. Se le puede echar fuera un demonio a alguien, pero si esa persona no recibe la verdad a través de la palabra, de un discipulado, de enseñanza, de consejo bíblico, el enemigo regresará y encontrará la casa vacía. Tuvimos gente aquí que sabíamos que estábamos metidísimos en el ocultismo y los liberábamos.
Y los hermanos iban a la casa y lo liberaban. Y todas las hermanas, oh, lo liberamos, lo liberamos. Pero esa persona nunca se arrepintió ni renunció a eso. ¿De qué sirvió eso? De nada. Porque esa persona nunca dejó ese estilo de vida. Entonces se le podía sacar en ese momento, y en ese momento el enemigo se iba, el demonio se iba, pero cuando regresaba encontraba la casa vacía, barrida y adornada. Iba y buscaba 7 demonios más y decía, ven que aquí hay un lugar para poseer, aquí hay una morada que nosotros podemos invadir. Por eso ese tipo de liberación hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha sabiduría, con mucho discernimiento. Porque necesitamos darle a la persona la palabra, o saber que la persona tiene la palabra y que reconoce y que está arrepentido. Por eso es bueno que la casa no esté vacía, que tu casa esté llena de la palabra. De la palabra, de la palabra, llena de la verdad. Ve a la casa de esperanza y llénate de la verdad. Ven el miércoles y llénate de la verdad. Ve a la conferencia y llénate de la verdad. Ven el domingo y llénate de la verdad. Ve al círculo de hombres y llénate de la verdad. Ve a la red de mujeres y llénate de la verdad. Ve al grupo de jóvenes y llénate de la verdad. No venimos a pasar el tiempo, venimos a ser llenos de la verdad. Y cuando somos llenos de la verdad, estamos siendo llenos del verbo, y el verbo es Jesucristo. Y mayor es Él que el que está en el mundo, porque Él es la palabra encarnada. Oh, gloria a Dios. Pero necesitamos estar llenos. Y ojo, porque a veces creemos que una persona puede ser llena del Espíritu solo por orar. Para ser llenos del Espíritu, más vale que estemos llenos de la palabra de Dios. Si no estamos llenos de la palabra, el Espíritu no nos puede llenar. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme eso. Lleno del Espíritu significa bajo la influencia del Espíritu Santo. Si yo no conozco la palabra de Dios en un aspecto de la vida, yo no puedo ser influenciado por el Espíritu en algo que no conozco. Mire, hoy hay mucha revelación aquí. Yo me he quebrantado esta semana y le he dicho gracias, Señor, porque sé que a través de los años cometimos muchos errores en liberar gente. Pero mira cómo Dios es fiel. ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Ese no era el tiempo. Sí hubo gente que se benefició, otros no, pero este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Dios es un Dios de tiempos. Oh, gloria al Señor. Llena la casa con la palabra. Envuélvete en todo. ¿Recuerdas el versículo de la semana pasada? Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Eso no es una liberación? Ya le he dado por lo menos 3. Hello. Cuando tú oyes una palabra en un área donde estás influenciado por un espíritu demoníaco, y al ser enseñado en esa palabra tú la recibes con corazón abierto, lo que tú haces entonces es someterte a Dios a través de esa palabra. Hello. Resistir al diablo en oración basada en esa palabra, que es la verdad, y entonces serás libre de la influencia demoníaca en esa área. Tú puedes ser libre antes de irte a la casa hoy. Y dice en Apocalipsis: y ellos vencieron al diablo por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando a sufrir la muerte, o hasta sufrir la muerte. Ellos vencieron al diablo, diga conmigo, con el evangelio, creyendo que estaban cubiertos con la sangre de Cristo. Yo dije algo el miércoles que es importante. Supongamos que aquí hay alguien que no cree en Jesucristo y no ha creído en Jesucristo, y tiene algo. Yo le digo, te cubro con la sangre de Cristo. Esa persona no puede ser cubierta con la sangre de Cristo. Solamente una persona que ha creído en Jesucristo y en su sangre puede ser cubierta con la sangre de Cristo. Como alguien que no cree y le da la espalda a la sangre de Cristo puede ser cubierto, la está rechazando. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos dicen Jesucristo es mi Señor y yo creo en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario? Arréglamelo un poquito, por favor. Cubierto con las, ponga su mano en el corazón creyente y diga: yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, porque un día creí en Él como mi Señor y Salvador, porque un día creí en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, porque la sangre de Cristo es un arma poderosa.
Y cuando un demonio venga para atacarte de otro tipo de manera, cierra tus ojos y comienza a mirar a la cruz del Calvario y diga: estoy cubierto con la sangre de Cristo, porque Él es mi Señor y mi Salvador. Por lo tanto, el enemigo tiene que huir. Aleluya. Entonces, vencemos aplicando la sangre de Cristo a los que creen, enseñando y predicando la sangre de Cristo, siendo amorosos, sacrificados, dedicados a la gente, enfrentando. Dice que estos daban su vida por los hermanos. Líderes, Dios te quiere usar, porque esto no es para showman o showwoman. Esto es para gente que ama a Dios y ama a la gente. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.